Conmigo, dime amén. Ok, leemos así su palabra bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu de Dios. Y dice de esta manera, dice, palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Quisleo, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Ananí, dice allí, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado, y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras me senté y lloré, y hice duelo por algunos días, y ayuné y lloré delante de Dios de los cielos. Y dije, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento a tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo. ¿Qué hago ahora delante de ti día y noche por los hijos de Israel, tus siervos? Y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo, si vosotros pecareis y os dispersareis por los pueblos, yo os dispersaré por los pueblos. Pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Ellos pues son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Vamos a dejarlo hasta allí un momento. Allí leemos lo que es el inicio de este fragmento de la palabra, como lo es el libro de Nehemías, ¿verdad que sí? Sabemos que Nehemías no era una persona importante entre los ojos de Israel o Jerusalén, era un simple copero. Pero ¿qué sucede con esto, amada iglesia? Que aunque él sea o haya sido un simple copero, haya tenido un trabajo suicida, porque el trabajo que él tenía ante el rey Artajerjes era probar el vino mucho antes de que él lo pudiera tomar, por si estaba envenenado. Ahora, ¿qué pasa con esto? Que no era un profeta, no era un pastor, no era alguien importante para nosotros poder pensar desde este punto de vista que un simple copero o alguien tan sencillo pudiera llevar una labor tan grande. Usted conoce la historia de Nehemías, ¿verdad que sí? Sabe la función importante que cumple él en esa parte que leemos como lo es Nehemías. Pero ¿qué sucede? A veces en nuestra vida cotidiana o diaria obviamos algo importante, iglesia. Obviamos algo tan importante como lo es el respaldo de Dios. Y usted se preguntará ¿por qué? Usted dirá ¿por qué el pastor dirá eso? Pues obviamos el respaldo que tiene Dios para con todas las cosas que usted y yo hacemos a diario. Cuando colocamos delante de Dios, en nuestra presencia, en nuestra intimidad, que le decimos al Señor, Señor, haz tu voluntad en este día, no la mía. Y existe un respaldo, ¿verdad que sí? Pero a veces obviamos algo tan importante como una historia que les voy a contar a continuación. Una pareja que decide pues tomar un viaje a alguna parte del Caribe y deciden pagar el pasaje de un crucero. Pero sucede que esas dos personas o esa pareja no tenían dinero, solo costearon el pasaje. Pero ahora estaban en la parte de lo que es la parte del restaurante, del bar, y veían tanta comida,
que para ellos les parecía costosa, y ellos decían, no hay un centavo en nuestro bolsillo para poder costear o comprar esa comida. Ellos llevaban en su equipaje pancitos o sándwiches guardaditos allí para degustar ellos, y les decía a la esposa, mi amor, estamos aquí comiendo un sándwich, pero por lo menos estamos en el crucero y disfrutamos de estos lujos. Hasta que se dan cuenta, cuando llega a puerto el barco, se dan cuenta que el pasaje que ellos habían costeado, con eso venía todo pago, toda la comida, todo lo que ellos quisieran degustar. No es hasta que ellos llegan que se dan cuenta de que ese boleto que ellos costearon abarcaba todo lo que ellos podían degustar allí, que se abstenieron de poder tomar algo de allí porque creyeron que valía mucho más. Así, de esta manera, obviamos nosotros lo que el Señor pagó un día por usted y por mí. ¿Cuántos dicen amén? Sí. Y obviamos ese respaldo de parte de Dios para con los planes que a diario quizás usted puede hacer, un plan de negocio, un plan familiar, sabiendo pues que existe algo mucho más allá que nos garantiza un respaldo divino. Amén. Ahora, entrando en materia con respecto a Nehemías, como les decía, era un simple copero, alguien de un trabajo sencillo, se puede decir, importante para el rey, pero sencillo para la gente. Él se entristece en su corazón porque el lugar donde nació, como lo es Judá, según la escritura allí, está destruido. Los muros de Jerusalén están tumbados, las puertas quemadas a fuego, como dice allí. Pero ¿qué pasa aquí? Que en la antigüedad, para una ciudad o un pueblo poder sobresalir económicamente, tendría que estar resguardado, guardar seguridad para que la gente pudiera ahí establecer su comercio. Eso no existía en Jerusalén en ese entonces, porque los muros estaban derribados. Y con esto pues la gente se abstenía de hacer negocios por temor a que los robaran. Y esa inquietud que tenía Nehemías, o ese dolor, porque dice que se sentó y lloró, era de poder él simplemente estar allí, pero él quería hacer algo mucho más, a pesar de tener un trabajo tan sencillo como ser el copero del rey. Si seguimos leyendo allí la palabra en el siguiente capítulo, como es el capítulo 2 de Nehemías, usted va ahí a encontrar lo que es el respaldo de Dios. Amén. De lo que les estoy hablando. ¿Por qué? Porque cuando él se presenta ante el rey conoce a Nehemías. Porque en la cautividad, cuando ellos llegan allí a Susa, donde lo tienen a él cautivo, lo conoce porque sabe que no puede mentir delante de él. Así nos conoce nuestro Padre que está en los cielos. Así nos conoce ese Rey de Reyes y Señor de Señores. Cuando nos presentamos delante de Él con un corazón constricto, humillado, como lo dice su palabra, y conoce lo más profundo de nuestro corazón porque lo escudriña, conoce nuestros pensamientos, ¿verdad que sí, iglesia? Ahora, con esto, ¿qué les quiero decir? O qué quiero tratar de explicarles en esta hora, y usted pueda entender y se pueda gozar, porque viene lo mejor. Amén. Ahora, Nehemías se presenta ante el rey y pide favor. El rey le dice, ¿por qué está turbado tu corazón? Yo te conozco, Nehemías, le dice el rey. Cuando él le dice y le cuenta pues qué es lo que lo agobiaba al punto tal de estar triste, pues Nehemías pide 3 cosas al rey. 3 cosas importantes que quiero que usted pueda anotar, si está anotando, o pueda recordar si está atento a estas palabras. La palabra de Dios dice, el que tenga oídos oiga lo que el Espíritu Santo quiere decir, ¿verdad que sí? Así que le damos gracias al Espíritu Santo por estar en este lugar, por que nos dará el discernimiento para poder ser buenos receptores de la palabra. Amén. ¿Cuántos levantan su mano y dicen amén? Amén. Gloria a Dios. Ahora, entrando en materia, déselo si se lo va a dar fuerte. Tres cosas importantes pide Nehemías para la reedificación de los muros o de las puertas de Jerusalén, Judá. Cuando el rey le dice a Nehemías, ¿qué es lo que pides? ¿Qué necesitas? ¿Cuánto durará tu viaje? Le dice el rey. Y la esposa del rey le dice lo mismo.
y hallan gracia delante de los ojos de él y le dicen, bueno, pide lo que tú necesites. Pero allí Nehemías pide cartas al rey, lo dice allí la palabra. No lo leemos porque vamos a tratar de resumir para que podamos entender un poco más. Amén. Nehemías pide a él cartas para poder dar, pasando el río, dice ahí la palabra, para poder dar en todas las provincias, que eran 127 provincias que tenía el rey Artajerjes en ese entonces. En la provincia de Jericó, que es Susa. Esas 127 provincias tenía que pasar Nehemías, por eso él pide algo importante como lo es las cartas para poder dar a cada gobernante de cada provincia. Amén, ¿están conmigo, verdad? Ahora, en cada provincia tenía que entregar una carta o una credencial para él poder pasar con seguridad. Pero dice allí la historia o la palabra en el libro de Nehemías, que cuando él entrega las cartas a los gobernadores, él pide algo más. ¿Qué pide él? A ver, usted que recuerda la historia, predique conmigo. ¿Qué más le pidió Nehemías al rey? Madera, ¿verdad que sí? Le pide madera. Le dice, bueno, dame carta para poder entregar a Acab, líder o encargado de lo que es el bosque o la madera del rey. Le pide madera y le dice, mucho más allá le dice, y cartas para poder yo entregar a los gobernadores y puedan franquear mi camino. Es decir, le estaba pidiendo ejército, 3 cosas importantes: credenciales o cartas, madera y respaldo, es decir, resguardo. Pero nosotros nos ponemos a ver si él va a reedificar un muro enorme como lo es el muro de Jerusalén. ¿Qué creen ustedes que tenía que pedir además de la madera, además de las cartas y además del respaldo divino? ¿Qué cree usted? A ver, usted que está percibido. Ayudante, no, hombres había mucho en Jerusalén. Nos ponemos a ver de que un muro no iba a ser construido con madera, ¿verdad que sí? ¿Qué más necesitaba Nehemías para poder reedificarlo? Armas. Además de armas, hermana María. ¿Qué más podía necesitar Nehemías? ¿Ah? Rocas, piedras. ¿Por qué? Porque un muro tumbado, un muro derribado necesitaba ser restaurado. Y no lo iba a restaurar con madera, porque hubiese estado débil. Ahora, un secreto o un código del reino, como se podría decir hipotéticamente. Para él poder reedificar los muros de Jerusalén, necesitaba rocas o piedras. Pero él simplemente dice, no, Señor, dame madera del bosque para poder reedificar las puertas que están quemadas, que fueron quemadas, y los muros que fueron derribados. Algo importante como lo es entender esto, mucho más allá, obviando de que va a reedificar un muro o unas puertas. Cuando nosotros hablamos de nuestro Padre, lo conocemos a Él como un alfarero, ¿verdad que sí? ¿Por qué? Porque nos moldea nuestro carácter, moldea, quizás va sacando y obviando cosas malas y va trabajando en nosotros hasta poder perfeccionarnos, ¿verdad que sí? Hasta poder llegar a ser delante de Él lo que Él quiere que seamos, que atendamos ese llamado, amén. Ahora, para esto, Nehemías necesitaba la madera para poder hacer o reedificar lo que eran los andamios, para poder levantar el muro. A veces es necesario pedir mucho más para poder levantarnos cuando a veces caemos. ¿Por qué? Porque no simplemente, no obviando lo que venga de parte de Dios, a veces una palabra de aliento no es suficiente para poder levantarnos cuando estamos caídos, cuando somos golpeados. Amén. Yo les decía que este año es un año de victoria para el pueblo de Dios. Un año donde vamos a ser restaurados, donde todo aquello que nos fue quitado en algún tiempo va a ser multiplicado, va a ser devuelto. Dice la palabra de Dios en el libro de Éxodo que aquel que sorprendían robando tenía que devolver lo robado. ¿Cuántas veces? A ver, usted que es conocedor de la palabra. 5 veces tenía que devolver lo robado. Quiere decir que este año nos garantiza el Señor de que aquello que en algún tiempo perdimos o nos fue quitado nos va a ser devuelto. Amén. A ver, ¿cuántos dicen amén? Dígale amén. Fuerte el amén a Dios. Fuerte la gloria a Dios. Claro que sí.
Porque este es el año para nosotros, iglesia. Este es el año de la gracia, donde junto con el Espíritu Santo de Dios haremos grandes cosas como iglesia, como casa de Dios. Amén. Ahora, allí Nehemías pide respaldo en todo lo que ya hablamos, ¿verdad? Pero como todo lo que hace el enemigo para poder colocar tropiezo delante de nosotros cuando planeamos o planificamos algo de bendición, siempre va a haber tropiezo. Amén. Porque cuando usted está dando frutos es cuando más está siendo vituperado, criticado, juzgado, cuando más le lanzan piedras, porque saben que el fruto que usted lleva es bastante frondoso, porque esto es una tierra fértil. Amén. Ahora, Nehemías, cuando llega a los gobernadores de esas 127 provincias, que no sé cuántas pudo pasar para poder llegar a Jerusalén, porque eran 1500 kilómetros que tenía que recorrer desde Susa hasta Jerusalén, que son como 900 o 1000 millas, para poder llegar a Jerusalén. Pero llega a una de las provincias donde está un gobernante o un gobernador llamado Sanbalat, que es el que se levanta en ese momento. Pero vámonos a la palabra. Lea conmigo allí en el capítulo 2. Capítulo 2, versículo 20. Para que usted sepa qué es lo que le va a decir a eso que se pueda presentar delante de usted. Amén. Si está conmigo, dígame amén, para que así lo podamos leer juntos y entender. Gloria a Dios. Y leemos así, dice: y en respuesta le dije, el Dios de los cielos, Él nos prosperará, y nosotros sus siervos nos levantaremos. ¿Y qué? Y edificaremos, porque vosotros no tenéis parte, ni derecho, ni memoria en Jerusalén. Así que en el momento menos pensado, menos esperado, cuando se presente delante de usted Sanbalat, o cuando se presente delante de usted eso que pueda ser de tropiezo, usted le va a decir esas palabras. Así como dijo Nehemías: tú no tienes derecho ni parte ni memoria delante de lo que yo voy a hacer en favor de mi Padre. Amén. Así que sabemos que allí Nehemías, siendo un sencillo copero, no tuvo temor para presentarse delante de un gobernador que quiso ser de tropiezo para él, que quiso obstaculizar lo que él iba a hacer delante de Dios. Allí él, con voz firme y paso firme, le dice: tú no tienes derecho, tú no tienes parte en lo que yo voy a hacer para con mi Padre. Tú no tienes derecho a poderte interponer en lo que yo voy a hacer para reedificar los muros de mi casa. Así con autoridad. ¿Sabe por qué? Porque el Señor le ha entregado autoridad a la iglesia para poder atar y desatar en la tierra todo aquello. Y dice todo, porque podrás atar todo y desatar. Cuando dice todo, quiere decir todo, ¿o no? No dice algo. ¿Por qué? Porque la autoridad que fue entregada a la iglesia para poder hacer las cosas que vienen de parte de Él es ese respaldo divino que usted tiene hoy en día. Así que yo quiero que usted pueda entender y comprender y pueda irse usted a su hogar con una palabra fuerte y firme para que usted pueda decirle a la dificultad o aquello que pueda obstaculizar lo que usted quiera hacer este año para con Dios. Amén. Así que entrando en materia, en el tema de lo que es Nehemías, allí usted lee, continúa leyendo. Él llega a Jerusalén y usted conoce la historia, ¿verdad que sí? Pero quiero añadir algo mucho más allá dentro de nuestra naturaleza humana, de nuestra naturaleza carnal. ¿Por qué? Y usted dirá: cónchale, ¿por qué el pastor dice carnal o por qué dice humana? Porque es natural que nosotros podamos echar un vistazo allá atrás, un vistazo al pasado, no volver al pasado, porque la palabra de Dios dice que somos hechos criaturas nuevas, ¿verdad que sí? Amén. Pero ¿qué pasa con esto? Quiero darle un secreto, quiero darle otro código de reino, como dicen aquí en esta casa, esta preciosa casa. ¿Amén? Ahora, cuando nosotros decidimos echar un vistazo atrás, al pasado, podemos ver como Nehemías, muros derribados, podemos ver puertas quemadas. Pero ¿qué nos garantiza Dios con todo esto? Que cuando usted va a pedir o a clamar delante del Padre, el Señor le va a dar algo importante para usted reedificar sus muros.
Por eso yo le coloqué como título a esta enseñanza: ¿estás listo para reedificar? Y disculpe que no se lo haya dicho al inicio. Yo les pregunto, ¿están listos para reedificar este año? ¿Usted está listo para reedificar aquello que una vez le fue derribado? ¿Usted está preparado para poder levantar este próximo año, este año que transcurre, que usted está viviendo hoy en día, sea un año de restauración? Amén. Le damos la gloria a Dios porque sabemos que Dios ha de utilizar, así como Nehemías, las piedras que fueron derribadas un tiempo. Porque los muros que cayeron una vez en nuestra vida, aunque queden en el pasado, a veces van a ser necesarios esos muros y esas rocas para poder levantar el muro que vamos a levantar para este año. Amén. Lo que vamos a reedificar en nuestras vidas este año, porque este es el año, iglesia. Este es el año de la gracia, que a través del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque en un tiempo muy pasado atrás, Moisés pudo hablar cara a cara con Dios. En el mundo hace más de 2000 años, o aquí en la tierra, pudieron caminar con Jesús. Y vivimos el tiempo de papá, el tiempo de Jesús. Pero ¿qué dijo Jesús cuando subió a los cielos? Que descendería un Consolador parecido o igual a Él, ¿verdad que sí? Que se quede con nosotros. Estamos viviendo el tiempo de la gracia a través del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque ya el pasado ha quedado atrás. Yo digo algo importante en la congregación y les digo yo a mis hijos, les digo que no importa el pasado, que a veces el enemigo quiere colocarte en tu cara para poder hacerte arrepentir de lo que estás haciendo hoy en día. Porque aunque sea vergonzoso ese pasado o esas piedras que quedaron atrás derribadas, aunque sea vergonzoso, aunque venga de un camino muy oscuro, se puede decir, déjame decirte que Dios utiliza la madera del Espíritu Santo para poder levantar tus muros en este tiempo. Dáselo si se lo va a dar fuerte. Fuerte, fuerte, porque Él se lo merece. Ahora, tres cosas importantes pide Nehemías al rey. Quizás en algún tiempo pudimos... para ver, yo le digo a la iglesia, y tengo esa costumbre porque cuando nosotros llegamos a leer esto, lo que es nuestro manual de vida, cuando nos sentamos a escudriñar, porque la Biblia no se lee, se escudriña. Cuando usted se sienta a escudriñar la palabra, usted me imagino que tendrá por costumbre meterse en la historia, ¿verdad que sí? Meterse o irse a ese tiempo y valorar lo que aquí está escrito para usted y para mí. Pues cuando nosotros nos metemos en contexto en la historia, encontramos un pasaje en el libro de Hechos, como lo es, de un hombre llamado Saulo de Tarso. Si nosotros nos ponemos a ver la historia de Saulo, al que conocemos hoy en día como Pablo, gran hombre y ejemplo a seguir para muchos, por lo menos para mí lo es. ¿Saben por qué? Porque cuando nos vamos al pasado o a recordar eso de donde nos sacó el Señor, de ese lodo cenagoso, de eso vil, menospreciado. Cuando conocemos la historia de Saulo, Ananías, cuando el Señor le dice a Ananías, ve porque tú le vas a devolver la vista a Saulo, ve a la calle derecha porque él está allí, él ha ayunado, él ora, dice allí la palabra, en el libro de Hechos. Pero ¿qué puedo ver o qué les puedo dar a entender yo con esto? Conforme a la palabra que estoy hablándoles en esta noche. Pues Saulo era un perseguidor de la iglesia, pero era alguien sabio. Era un filósofo, porque fue enseñado por Gamaliel, que para muchos teólogos era una persona o un maestro de la ley en aquel entonces bastante importante. ¿Y qué les quiero dar a entender? Pues que nuestro pasado, aunque haya sido vil, aunque haya sido menospreciado, aunque haya sido oscuro, como podemos decirlo, aunque haya quedado atrás, le dice el Señor a Ananías, cuando Ananías le dice, Señor, pero ¿por qué vas a ir a buscarlo a él? ¿O por qué él? Si él ha perseguido a la iglesia y aún en este tiempo tiene autoridad.
Y si yo voy ante Él puede apresarme, puede matarme. Ananías tenía miedo, sentía temor. ¿Saben por qué? Porque ese mismo temor o ese mismo miedo a veces sentimos usted y yo. Usted se preguntará, ¿por qué? Si el amor de Dios echa fuera el temor. Pues porque a veces en nuestra naturaleza humana o carnal, por eso les decía esta frase, obviamos lo que está pasando padeciendo aquel que está afuera. ¿Por qué? Porque si el Señor va a reedificarte o va a levantarte en este tiempo, aún levantándote con los muros o las piedras que fueron caídas o derribadas en tu pasado, aunque sea vergonzoso o vil o oscuro o malo, ese pasado para este tiempo te va a servir. Y usted pregúnteme ¿por qué? Porque en este tiempo usted, con ese muro reedificado, que para este tiempo a usted le va a servir para poder traer a esas personas que están allá afuera, porque este es el tiempo en el que el Señor ha de traer a la iglesia quien ha de ser salvo. Y yo se lo digo mucho a la congregación, ¿sabe por qué? Porque este es el tiempo en que las señales y prodigios que usted va a hacer a través del Espíritu Santo y a través después de haber edificado sus muros, porque no importa su pasado. ¿Saben por qué? Porque el Señor le dijo a Ananías, ve porque instrumento escogido me es este. Porque yo lo usaré para avergonzar a los más sabios, a los que se creen gran cosa. Y si Él utilizó el pasado de Saulo, que para ese tiempo, hoy en día, nosotros leemos el Nuevo Testamento y están allí escritas tantas cartas, como lo es Efesios, como lo es Corintios, como lo es Romanos, y todas esas cartas paulinas, vemos que Él es un precursor de lo que podemos nosotros hacer en este tiempo. ¿Por qué? Porque no hace falta, y Él pudo entender y saber que Dios no hace acepción de personas para este tiempo. ¿Por qué? Porque lo que usted va a construir, lo que usted va a levantar de parte de Dios y con el respaldo divino de Dios, así como el respaldo que tuvo Nehemías en ese tiempo, va a servir. ¿Saben por qué? Porque aunque sea vergonzoso tu pasado, para este tiempo va a servir. Porque muchas personas como tú y como yo llegarán en este tiempo a los pies del Señor. Y para poder nosotros poder hablarle a esas personas es necesario que puedas decirte el Señor que tu pasado y tu muro restaurado sirve para poder inspirar a aquel que va a llegar a los pies de Dios. Porque esto es un taller o no es un taller. Es el taller del maestro. A este lugar llega gente rota. Porque el alfarero y el arquitecto que para usted y para mí, que nos está reedificando, levantando, puliendo, también los va a restaurar a ellos. Amén. ¿Saben por qué? Porque no importando lo que el enemigo pueda decir de usted y de mí, a nosotros lo que nos debe importar es que el enemigo no tiene parte en lo que nosotros vamos a hacer para con Dios. Porque por encima de cualquier cosa el Señor cumple el cometido que tiene para ti y para mí. Por encima de lo que sea. Si no, le preguntamos a Jonás. Jonás quiso huir al propósito que tenía Dios para con él y el Señor lo llevó fácilmente a ese lugar. Por eso es que a Abraham el Señor le dijo, mis caminos no son tus caminos y mis pensamientos no son tus pensamientos. Porque con nuestras fuerzas vamos a poder conseguir cosas, claro que sí. Porque nosotros podemos graduarnos en la carrera que nosotros podamos querer para así ejercerla. Y eso da una satisfacción, ¿verdad que sí? Cuando ya conseguimos lo logrado con nuestras fuerzas. Pero ¿de qué nos sirve si lo que tiene Dios preparado para nosotros es mucho mayor? Porque lo que nosotros conseguimos con nuestras fuerzas es pasajero, eso quedará aquí. Pero la salvación o el boleto que tenemos para con el Señor es eterno. Va mucho más allá de nuestras expectativas. ¿Y por qué les digo esto? Y volviendo al tema, y disculpe que me haya desviado un poco. Cuando hablamos de la gente rota que va a llegar a este lugar, que usted se va a encargar de restaurar, porque no lo voy a hacer yo, lo van a hacer los ministros, lo va a hacer el Espíritu Santo a través de usted. ¿Sabe por qué? Pregúnteme por qué. Porque así como Jesús un día delante de una tumba lloraba, y cuando manda a quitar la roca,
le dice a ese hombre que estaba allí detrás, que era su amigo, que él amaba bastante, dice allí. La palabra dice que él lo amaba. Cuando él le manda a salir, que le dice: Lázaro, levántate y anda, Jesús no colocó sus manos sobre Lázaro. Jesús le dijo a las personas que estaban alrededor, le dijo: desátenle. Y aquí a este lugar va a llegar gente rota y gente atada, que el Señor a través de usted, o el Señor a través de algún ministro, le va a decir a usted: desátenle. Pero ¿qué va a pensar? Porque normal, nuestra naturaleza humana a veces piensa, así como Marta, que le dice a Jesús: Señor, lleve ya, son 4 días que tiene muerto. Y si lleve, o sea, ¿cómo podemos nosotros? O sea, nos da asco. Pues déjeme decirle que su pasado sirve para que ese asco se quite, para que con sus propias manos usted pueda desatar a todo aquel que llegue a este lugar atado, a todo aquel que llegue con esa dificultad o ese problema que usted un día pasó, que usted un día quizás lo detuvo, lo estancó, aquello que algún día su ministerio fue estancado o se mantuvo allí pausante, que no pudo crecer. Pero este es el tiempo, iglesia. Este es el tiempo en que tomaremos nuestra madera, reedificaremos nuestras puertas, reedificaremos nuestro muro, para así levantarnos y hacer de esta casa, de lo que es el renacer en Cristo. Porque nosotros podemos decir que somos nueva criatura, pero muchos hoy en día juegan con ese pasaje. Muchos hoy en día dicen amar a Jesús, pero lo niegan, así como Pedro, con sus actos. Lo niegan con las cosas que hacen a diario. Pero iglesia, yo creo que en esta casa no sucede eso, ¿verdad que no? ¿O sí? Sí sucede. No sucede, ¿verdad que no? Claro que no. No sucede porque sé que usted y yo podemos discernir lo que Dios tiene preparado para este tiempo y lo que nos va a permitir gozar nuevas oportunidades. Porque déjeme decirle que aunque Nehemías tenía un lapso de tiempo para poder regresar a su trabajo, y que yo por lo menos desde mi punto de vista veo que él apreciaba su trabajo, a pesar de que fuera un trabajo suicida. ¿Sabía usted que ese trabajo que apreciaba Nehemías es el mismo trabajo que cada ministro que está en este lugar o en esta casa hace a diario? Trabajo suicida. ¿Sabe por qué? Porque a diario los ministros de esta casa y el padre de esta casa se levantan a clamar por usted y a clamar por mí, porque por lo menos yo me siento parte de esta casa, yo me siento parte de esta familia. ¿Amén? ¿Por qué? Porque estar bajo la cobertura de esta casa para nosotros es un privilegio. Y no lo digo porque estoy hoy en día predicando aquí, porque a raíz de eso me van a invitar otra vez. No lo digo por eso, para obviar esa parte. Lo digo pues porque es un privilegio poder reconocer que Dios ha hecho algo grande en cada una de las personas de esta casa. Porque yo cada vez que puedo saludar o llegar aquí a este lugar no veo hipocresía, no veo sepulcros blanqueados, como decía Jesús. Veo la sinceridad de lo que es el ministerio de Jesús, de lo que esta casa ha enseñado y enseña en este tiempo. Por eso decidí, delante de la presencia de Dios, preparar este mensaje para poder darles a entender, iglesia, de que este es el tiempo que ha preparado el Señor para nosotros levantarnos. Es necesario que restauremos nuestros muros y nuestras puertas para poder estar preparados para aquello que va a venir en contra de nosotros, porque lo que viene para nosotros como iglesia es grande. Porque la palabra de Dios dice que a quien más se le da, más se le va a demandar. Y si a la iglesia este tiempo le va a entregar el Señor aún muchas cosas más, es natural y es normal que el enemigo también quiera arremeter en contra de nosotros, pero ya van a estar nuestros muros restaurados, ya van a estar nuestras puertas restauradas y bien hermosas, para que cuando nosotros podamos regresar a aquello que nos entregó el Señor, como lo hizo Nehemías, podamos decir valió la pena, podamos decir fue grande el trabajo, fue mucho el camino por recorrer, pero valió la pena.
Valió la pena poder levantar una iglesia y creo y estoy completamente seguro de que cada ministro le dice al Señor, valió la pena. Valió la pena levantarse a orar por cada uno de ustedes cada mañana, cada madrugada. Valió la pena poder llegar y sentarse con ustedes y decirle en qué está fallando. Valió la pena confrontarlo y decirle, eso que estás haciendo está mal. Valió la pena. Porque el mismo Saulo del cual hablamos ahorita dijo, he acabado la carrera, he guardado la fe. Y él se atrevió a decir, sé imitadores de mí como yo de Cristo. Eso es de valientes. ¿Por qué? Porque con nuestros errores nosotros no podemos decir imitar a Jesús. Pero vamos al camino de la perfección, ¿verdad que sí, iglesia? Vamos a llegar a ese camino, a esa perfección. ¿Por qué? Porque el cuerpo de Cristo, usted como cuerpo de Cristo, cada uno es importante para con esta congregación. Aunque cada uno no cumpla la función que le toca a su hermano, pero usted es importante para esta casa. Usted es importante para este cuerpo. ¿Amén? ¿Por qué? Porque la cabeza, la cual es Cristo Jesús, nos da aliento cada día para poder seguir adelante. Aunque nuestros muros todavía se estén restaurando, aunque nuestros muros estén reedificándose, hoy cada mañana usted coloque una piedra. Viva un día a la vez, coloque una piedra a la vez, pero con ayuda del Espíritu Santo, que es su madera en este tiempo, que es ese roble fuerte para poder levantarlo a usted cada mañana. Así que no le dé temor, no le dé pena presentarse delante de Dios con sus errores y defectos y decirle, Señor, aquí estoy, levántame, ayúdame a edificar mi muro. Cuando tenga la oportunidad de estar en la presencia de Dios, dígale esas palabras, dígale, Señor, ayúdame a levantar ese muro que una vez se cayó, que sin importar cuán vergonzoso haya sido, que para este tiempo sirva para poder levantar a otro que va a venir a este lugar por ayuda para poder levantar. Porque Nehemías no lo hizo solo. Nehemías tenía personas que estaban apercibidos para poder contrarrestar lo que el enemigo podía levantar. Déjeme decirle, iglesia, que en este tiempo usted tiene el respaldo de Dios. Así como un día el Señor abrió los ojos del siervo de Eliseo, y él pudo ver que el ejército que estaba por encima del enemigo era mayor. Así que en este tiempo no sienta vergüenza, no sienta temor de levantarse e intentar reedificar su muro, de intentar reedificar sus puertas, porque son valiosas para Dios. Y déjeme decirle que por lo menos con nuestra iglesia, cuál es el remanente de Cristo, que para este tiempo ha sido guardado por gracia, como lo dice su palabra en el libro de Romanos 11, puede contar con nosotros como congregación, como iglesia, porque nosotros sabemos que podemos contar con usted. ¿O no? Sí podemos contar con usted. Bueno, denle un fuerte aplauso al Señor, si usted sabe que es así. Verdaderamente doy gracias a Dios, le doy la gloria al Señor primeramente, al Espíritu Santo, y segundo, pues a cada ministro de esta casa y a esta hermosa casa por darme la oportunidad de traer un mensaje de parte de Dios, un mensaje que sé que es de refrigerio, que sé que servirá para muchos o para todos nosotros, para poder vivir un día a la vez, reedificar un día a la vez. Porque mire, nosotros hoy en día podemos ser ministros y usted nos ve con ese respeto, ¿verdad que sí? Nos respeta porque sabe la investidura que ha entregado el Señor. Pero un día nosotros, así como usted, estuvimos allí sentados y recibimos todo lo que cada ministro en algún momento pasó y nos dijo para hoy poder estar en el lugar donde estamos. Porque aunque usted diga, no, porque él es ministro, lo dice, porque es pastor, no. La palabra ministro es el que sirve. Y vivimos sirviéndole a ese Dios altísimo, que cada día nos da aliento, nos da fuerzas para seguir adelante. Amén. Dele un fuerte aplauso al Señor. Colóquese de pie un momento, allí donde está. Yo quiero orar por usted. Quiero poder compartir lo que Dios quiere entregarle en esta hora.
quiere pasar a este lugar, puede hacerlo, el altar está abierto. Si usted se siente honrado por Dios, se siente animado a poder restaurar eso que un día fue derribado,